sobre Reflexiones y otros demonios, capítulo 3, edición 3. Tenemos dos invitadasas, Daniela Gabaldón, por extensión familiar, obligada, este, y Tere Gutiérrez, que viene aquí a platicarnos. Ella trabaja, vamos a decir, lidera, no sé si es la palabra adecuada, ahorita que nos explique bien, en el Fondo para la Comunicación y la Educación del Medio Ambiente. Entonces nos va a platicar un poco de qué es lo que ellos hacen y pues de ahí nos vamos a agarrar para echar una buena plática. Uy, encantada. ¿Empiezo yo, Dani, o empiezas tú? ¿Quieres que yo, Ro? Ok. Sí, sí. Bueno, pues bueno, efectivamente soy directora del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental. Nosotros somos una ONG o una OSC, como se les dice ahora, que nos constituimos en el 2002, o sea, estamos ya cumpliendo nuestros primeros 18 años en unos días. Y desde el 2004, el programa Agua fue uno de los temas transversales, el primer tema transversal que nos propusimos abordar en el fondo. El fondo tiene como misión hacer que la gente sensibilizar a cualquier tipo de persona y especialmente a los actores estratégicos sobre la importancia de conservar los bienes, servicios y valores ambientales, ¿no? Como que sentíamos en ese momento que nos constituimos legalmente que allá había algunas otras ONGs en México que abordaban el tema de la conservación en sí, pero nos dábamos cuenta que el diagnóstico ya era claro, estábamos en serios problemas ambientales y lo importante pues era ahora que de verdad que todo ese conocimiento llegara a quien debe de llegar y con eso en la mente pues constituimos el fondo para darnos a la labor de llegar a la ciudadanía y a los tomadores de decisión para empezar a incluir temas de ciencia y cosas así en las decisiones y en la gestión de los recursos de los que depende nuestra vida. Y desde luego el primero con el que nos topamos de lleno pues fue el agua. En su momento empezaba, digo, no empezaba internet, pero empezaban los websites. No había un sitio web dedicado específicamente al tema del agua. Entonces nosotros vimos pues una gran área de oportunidad en ese sentido y nos dimos a la labor de hacer este sitio, www.agua.org.mx, con la idea de que ahí tuviéramos el acervo más grande que hay en idioma español, y además no existía el Google Teams, nada de esto, ¿no? Entonces, hacíamos grupos de trabajo con temas específicos para hacer que se traficara la información que nos parecía relevante, o sea, hacer manuales específicos, por ejemplo, para legisladores, hacer manuales específicos para docentes, para organismos operadores de agua, en fin, para todos los que tienen algo que ver con el agua y que sentíamos que en ese momento y la verdad es que a 16 años de haber hecho este ejercicio y esta reflexión, sigo pensando que las preguntas del agua siguen siendo súper pertinentes porque la verdad es que la inmensa mayoría de la gente, aunque estemos en el sector del agua, no sabemos cosas básicas como de dónde viene el agua o a dónde va. O sea, la gestión del agua en términos naturales y sociales es bastante compleja. Entonces, estas preguntas en cada cuenca, en cada realidad, en cada momento van cambiando. Entonces, es importantísimo que nos las hagamos y que nos las logremos responder eventualmente. Entonces, con esto en mente, hicimos el programa Agua del Fondo, que tiene muchas aristas, ahorita lo iremos platicando. Hacemos algunas otras cosas en el fondo. Con Dani hemos participado ya en un proyecto padrísimo que tiene que ver más con cambio climático y con calidad del aire, un tema en el que también empezamos a tener una patita ahora. Y nada, pues a eso nos dedicamos y me da muchísimo gusto platicar con ustedes el día de hoy sobre eso. Hombre, a nosotros también. Digo, Pero, yo soy así súper ignorante, pero el agua es como, hasta intuitivamente, es como el agua es básicamente de lo que vivimos y de lo que vive toda la vida, ¿no? Como toda la vida basada en el carbono, pues depende del agua y está bien cañón como, o sea, ahora ves hasta en la geopolítica como los países lo que quieren es apoderarse del agua. Y pues está sí. bien padre que como desde 2002 hayan tenido esta idea. Digo, también es porque yo soy muy joven, pero a mí 2002 me suena como de, wow, estábamos en problemas desde el 2002. Chale, y desde mucho antes, Ro, desde mucho antes. Y la verdad lo que dices es que sí, el agua es un lugar súper común y todos decimos, sí, es de lo que depende la vida y es, pero por lo mismo la damos como tan por hecha. A mí,
me sorprende y me emociona. Luego soy una cursi, la verdad, pero pues, ¿qué le voy a hacer? Te juro que me emociona muchísimo pensar que nosotros, esto que hemos oído miles de veces repetido de que somos 70% agua y bla, 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 es que es cierto, o sea, estamos constituidos por 70% de nosotros, de nuestros cerebros, de nuestros corazones, de nuestras tripas, nuestros músculos, son agua. Y finalmente esa agua, el agua es una cosa loquísima, está contenida en el planeta Tierra desde que se conformó la atmósfera hace 4.000 años. El agua no se va a acabar, ni se, lo que va a pasar es que la estamos ensuciando y estamos cambiando el régimen de lluvias y demás, pero el agua está contenida aquí y esa es la que hay. Pero esa agua que está contenida en la atmósfera desde hace 4.000 años ha estado en glaciares, en otros organismos, en otras plantas, en el mar, en la nube. Entonces, pensar que el 70% de lo que nos constituye ha estado en otros organismos o en otros lugares vivos de la naturaleza, a mí me parece alucinante. Si te clavas en eso, no hay nada, nada en el planeta que nos conecte tanto como el agua. Ya no digamos en este nivel un poco ya súper, no es metafísico porque es algo real, ¿no? Ha estado circulando el agua a través de todos nuestros organismos, a través de millones de años, pero además el agua también conecta a las comunidades cuenca arriba, cuenca media, cuenca abajo. El agua nos conecta inevitablemente a los seres humanos y a mí me fascina pensar que el agua más que nos divida, todo mundo suele ser también una expresión bastante común esto de que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua y estas cosas. Yo no lo sé, pero sin duda, si algo nos une como humanidad y como seres vivos, es el agua y me parece fascinante. Eso nos obliga a tener este tipo de conversaciones y hacer pues, lo que podamos por conservarla y por tener una mejor relación con ella, ¿no? Sí, sí. Sí, digo, no sé si te quieras agarrar de algo de Aidan. A mí me llama la atención como varias cosas. Una, que es que nos expliques un poco, seguro Daniela también sabe esto, solo yo no, ¿qué es un agente estratégico? O sea, te enfocas a alguien que tiene como no sé, un cierto grado de responsabilidad en tanto a su toma de decisiones, como pueden ser las corporaciones, es lo que yo me imagino como más impactante que el individuo común. Y del otro lado, que creo que también es un poco a lo que se dedican ustedes con esta onda de la comunicación y la educación, más que a conservar, a comunicar, me parece bien interesante esta onda de el agua no se va a acabar, solo le estamos ensuciando. Y creo que eso también es bien interesante en las posturas de cambio climático, es algo que discuto bastante con Daniela, que cómo le haces para no caer como en el fatalismo o en lo que ahora llaman ecofascismo, ¿no? En este rollo de los humanos somos el virus. Ahora con el coronavirus hay esta narrativa de el virus es el humano y el coronavirus es el sistema inmunológico de la Tierra, ¿sabes? Y cómo le haces para no caer en esas cosas como tan fatalistas que aparte, pues, no son ciertas en realidad. Digo, ya lo podemos discutir, pero creo que es bien interesante cómo manejar esta línea muy fina de sí informar y sí, o sea, buscar tener un impacto real en la persona, ya sabes, como un tipo pues de forma estética que realmente genere un shock que nos lleve como al cambio, ¿no? Sin caer como en cosas que ya sean como muy agresivas, ¿no? O que a mi parecer son muy agresivas y que no son realmente precisas. Como esta onda de vamos a acabar con el planeta o vamos, no. El planeta va a seguir por milenios, A o sea, pesar nuestro, sí, claro. ¿Qué dices, Dani? Bueno, yo creo que evidentemente el agua es de los temas más importantes. Y digo, yo estuve 4 o 5 años muy involucrada en temas de medio ambiente y creo que de las reflexiones más importantes es que los seres humanos nos hemos olvidado o no hemos logrado entender que somos parte de un sistema y que ser parte de un sistema aparte, o sea, tiene mucha responsabilidad y por muchísimos años lo único que hemos hecho es depredar el sistema, sin entender que tener el poder de cambiar nuestros alrededores y de poder manipular, pues implica muchísima responsabilidad. Y solo nos damos cuenta a partir de que las consecuencias afectan pues, la forma en la que los explotamos. Entonces es un ciclo vicioso en el que los explotas indiscriminadamente y solo te das cuenta cuando afecta esa misma actividad, que es lo que está haciendo que se produzca todo esto. Y yo creo que en particular el agua
sobre todo en regiones como México, nunca históricamente las culturas nunca tuvieron un problema con el agua como ha sido en otras regiones del mundo donde se tenían que ir a establecer las civilizaciones en donde había las fuentes de agua. La verdad es que el clima en el Valle de México es de lo más ameno que hay y esa relación que creamos con el uso de agua, pues el agua nos caía, el agua estaba por todos lados, el agua, creo que históricamente no se generó pues en el inconsciente colectivo no se generó un estrés a cómo consigo agua. Puede ser una de las razones pasa en todo el mundo, pero supongo que hay otras regiones que sí han vivido mucho estrés históricamente por cuestiones de agua, que los ha llevado a tener al menos una conciencia un poco más profunda del valor de este recurso. Aquí, la verdad es que tenemos el mejor clima, siempre tuvimos recursos hídricos bastante a la mano. Todas las civilizaciones que se establecieron en esta zona, pues no tenían climas muy extremos, más al norte un poco más, pero no son los casos del norte de Europa, de partes de Asia. Creo que el desorden empieza con que históricamente no tenías que tener una conciencia porque los recursos siempre estaban ahí. No se generó pues este hilo de pensamiento pues de dónde viene, por qué viene, cómo lo usamos, cómo no lo usamos, porque pues se usó indiscriminadamente sin ningún problema por tanto tiempo, que creo que es complicado arraigar a la idea de que realmente el cómo lo usas hoy afecta el cómo lo vas a usar mañana y el siguiente año, etcétera, aunado a que ahora somos demasiadas personas en el mundo y es un tema que a Roy y a mí nos encanta debatir. La sobrepoblación es algo que exacerba cualquier problema que fuera mínimo, lo vuelves completamente caótico. Pero creo que lo interesante, sobre todo en esta región, es eso, es cómo no hay, pues el tema de la falta de agua, digo, yo tampoco soy un poco joven, pero tampoco es un tema que se leyera en los libros de historia. Tienes toda la razón. No era relevante porque no fue necesario. O sea, hablamos de las guerras y de las conquistas y de etcétera, pero crisis ecológicas, digo, como se habla de las viejísimas, de extinción de los dinosaurios, esto y lo otro, pero más actuales y más contemporáneas no se han reconocido como crisis y no se tratan como tal. Sí, quizá, Dani, aquí, no sé, a mí me encantaría plantear el tema de la decadencia de civilizaciones que nos precedieron, de culturas prehispánicas, como los mayas, o sea, parece ser que en algunos datos todo apunta a que hicieron microcambios climáticos en sus culturas y por eso lugares como Teotihuacán, como Palenque, como muchos de estos sitios que fueron abandonados, se creía que inexplicablemente, y hoy se sabe que la verdad es que todo apunta a que fueron culturas y fueron civilizaciones que se tuvieron que, bueno, no civilizaciones, creo que es más bien la escala es cultural, ciudades que tuvieron que ser abandonadas por una degradación del ambiente, en donde desde luego quizá no a nivel tan macro como lo vemos ahora, porque claro, en una ciudad, en una cuenca como esta del Valle de México, donde viven casi 25 millones, como dices, Dani, pues claro, el impacto es bestial. Antes pasaba y le afectaba a 500,000 de gentes, ahora tiene un impacto inmenso. Y lo mismo es causa y efecto, digamos. Somos muchísimos y por lo mismo nos pega más, en fin. Pero yo sí creo que a una escala menor son problemas con los que la gente y las culturas siempre han lidiado. Por eso, bueno, el dios Chac, el dios Tlaloc, o sea, siempre el agua ha sido un tema porque llueve demasiado, porque hay sequías. Digo, finalmente ciclos que son naturales, que nosotros hemos llevado a un límite donde ya están poniendo en riesgo a millones de personas y al sistema que decías, ¿no, Dani? El tema también que mencionaba Roa al principio de esta conversación, decir, claro, ahora los países estamos, digamos, movilizando agua a través de los cultivos. Aquellos países que tienen disponibilidad de agua como para cultivar cultivos como por ejemplo la caña, que es súper demandante de agua, pues claro, a fin de cuentas, si tú comercias azúcar, en el fondo estás comerciando agua.
Ujú. Y la verdad es que por eso el acaparamiento y por eso, o sea, desde luego hay una tendencia, la huella, digamos, la huella hídrica de los países y demás está dada en función, pues esto, de la disponibilidad y del comercio, de cuánta agua estamos sacando a través de los productos que exportamos y que importamos. Pero sí, es una pregunta, la verdad, que es un tema que me parece súper interesante y pienso, Dani, que culturas quizá como las asiáticas, quiero pensar, por ejemplo, los aljibes, son, Ujú. son, son pues ahora el tema de cachar el agua de lluvia, la captación de agua pluvial y todo pues es un tema que se daba entre los árabes desde el siglo X, antes de el siglo X de nuestra era, porque ellos sabían que iba a haber épocas de sequías, entonces para ellos era totalmente natural hacer aljibes, porque sabían que iba a escasear el recurso, ¿no? Entonces creo que tienes toda la razón, Dani. En México la distribución geográfica de la población, o sea, en el centro de México y hacia el norte, que es la zona en donde existe una real presión hídrica, es donde Ujú. menos recursos hídricos hay. Perdón, en donde menos recursos hídricos hay, es en donde más está la población. El 75% de la población mexicana está en el centro hacia el norte. Y donde hay agua a pasto, en el sureste, hay muy poca población. Entonces, toda la dinámica, la verdad es que nos asentamos sin tomar en cuenta el elemento del agua, pues qué es lo que hace que a la larga haya viabilidad para pues, hacer las actividades económicas y las domésticas y la que me digas, no hay una actividad que no tenga que ver con el agua. Pero claro, como antes éramos pocos, no notábamos esto. Y la verdad es que todavía la inmensa mayoría de nosotros tenemos el privilegio, aunque sea por días, de repente abrir el grifo y que mágicamente te sale el agua por ahí. Pero la historia que hay atrás de eso es complejísima y cada vez más estamos teniendo problemas de acceso al agua y en temporadas como esta del COVID se vuelve, digamos, se manifiesta la necesidad del agua como un tema ya de vida o muerte. O sea, la gente necesita lavarse las manos y necesita tener higiene para ser menos vulnerable frente a esta crisis. Y si es un drama que en muchísimos lugares haya tandeo y tengan que estar cuidando como todos tendríamos que estarlo haciendo, pero sí es un drama que haya, pues casi el 50% de la población en México no tiene agua, no tiene acceso al agua continua. O sea, Sí, sí sí. es impresionante. Y creo que conectando con lo que dijiste, que pues, evidentemente el agua no se va a acabar, no se crea ni se destruye, solo se transforma como cualquier otro Sí, pedazo de materia, pero sí la democratización del agua es algo que pues es gravísimo. Mientras más costoso sea poder tener agua potable, pues evidentemente más va a estar segregado, pues mayor cantidad inequidad. de población, exacto, mayor cantidad de población va a ser las que no va a tener acceso. Porque mientras más cueste, pues, digo, en México al menos el agua está subsidiada, no pagamos ni cerca lo que deberíamos de pagar por el agua corriente, pero pues, con las diferentes tendencias que ha habido en ciertas regiones del país de un poco privatizar los sistemas de gestión de agua por estados o por territorios, pues pone en una posición súper vulnerable a la gente que de por sí vive con escasos recursos, porque una vez que el control pues de la gestión del agua, del transporte, etcétera, no es del Estado, pues al final no es la misma historia de las privatizaciones de siempre. ¿Qué Oferta, obligaciones? demanda. Sí, oferta-demanda y que este libre mercado ajuste, pero pues al final es un recurso Vital. vital, el que mucha gente va a perder acceso pues porque el manejo no está pensado de una forma democrática. Así es. Y luego ahí tienes también como ciertas contradicciones, como que en México desde el 2010, en nuestra constitución está el flamante artículo cuarto que dice que el derecho al agua es un derecho que todos los mexicanos tenemos. Y también, otra vez, a ver, ¿cómo interpretas eso? O sea, en la ley dice que los mexicanos tenemos derecho a tener agua. Entonces, ¿qué? Si yo me voy a plantar a la mitad del desierto, voy a exigirle agua al Estado, a qué costo. El agua
el agua en los ríos es tu derecho, pero el entubarla, el limpiarla, el transportarla, o sea, y son esquemas que debemos de repensar, porque una cuenca como la cuenca del, por ejemplo, del Valle de México, es el ejemplo perfecto de cómo no deberíamos de haber organizado el aprovechamiento de este recurso vital, pero que como comentábamos, pues hace 500 años el albardón de Netzahualcóyotl fue construido para separar las aguas salobres que usaba la población del entonces Tenochtitlan. Y cuando llegaron los españoles había un desconocimiento profundo del manejo de estas aguas que a los mexicas les había quedado tan clara por cientos de años. Y empezaron a tener estas inundaciones tan famosas que les hicieron empezar a tener una relación muy enfermiza con el agua, de querer desecar este valle, que por naturaleza nuestra vocación es lacustre. Y esta necesidad de controlar el agua que venía más del lado de los españoles, nos llevó a sentarnos y a tener un manejo súper equivocado con el agua, que claro, nadie hace 300 años iba a visualizar que iba a haber un cambio climático. Bueno, Humboldt, por cierto, hace casi 200 años, previó un poco lo que iba a pasar con el Valle de México si seguíamos taleando las periferias, pero no contaba con los gases de efecto invernadero y demás. Pero es insólito que una ciudad que tiene vocación del lago haya desecado sus lagos y ahora nosotros importamos un agua que la tenemos que bombear 1000 metros, que la tenemos que acercar 100 kilómetros. El esfuerzo energético de eso es bestial. Sí, es bestial. Aquí la naturaleza nos regala en nuestros techos y en nuestras calles durante 6 meses del año ríos de agua que se van al caño y que como ahora el caño, porque cuando Porfirio Díaz construyó el Gran Canal para desaguar y sacar todas las aguas negras del Valle de México, ese Gran Canal desalojaba, digamos, las aguas negras por gravedad hacia Hidalgo, hacia Totonilco y esa región. Ahora, como nosotros estamos bombeándole agua al subsuelo y hemos desecado, la ciudad se ha hundido, y ahora esa agua que salía por gravedad también hay que bombearla. O sea, la bombeamos para traerla y la bombeamos para salir. Y aquí tenemos a una muy conocedora del tema de cambio climático, que es Dani, que sabemos que hoy el manejo, o sea, el ahorro energético y el uso de la energía está muy relacionado con el uso del agua. Y es justo la receta de cómo no se deben de hacer las cosas. Pero yo sí creo que como humanidad nadie iba a imaginar un escenario de este tipo hace unos años. Y claro, ahora que nos encontramos en esta situación tan crítica, pues nos urge encontrar respuestas y nuevos modelos. Entonces sí, hay que repensar absolutamente cómo relacionarnos con el agua, nuestra relación con el agua, y sobre todo entender que el agua de las cuencas hay que dejarlas en esos espacios del territorio, que es donde se gestionó. No hay agua más ineficiente que es la que estás moviendo. Trasladar sí, claro. es un desperdicio energético bestial. Entonces, y además, pues nosotros le estamos quitando el agua a unos ecosistemas que producen bienes, servicios y valores de los que depende nuestra vida. Entonces, el primer usuario del agua son los ecosistemas que nos permiten tener oxígeno, purificar el aire, infiltrar al agua los acuíferos y demás. Y luego ya podríamos pensar en cómo nos vamos a dividir el agua entre los agricultores, los ciudadanos, los industriales, en fin, ¿no? Claro, Pero claro. es como súper compleja la gestión del agua. Entonces, sí, hemos llegado... Si no por nada, casi todo el mundo ha fallado en esta labor. La verdad que sí, porque era inimaginable. Lo que sí no es sostenible es que ya sabemos que la estamos regando mal, y no podemos seguir por el mismo camino. Entonces, de pronto sí desespera ver que se siguen tomando, y volvemos al tema, a la primera pregunta que nos lanzaste, Rodrigo, de quiénes son los actores estratégicos en esto del uso del agua. Pues son aquellos que tienen decisiones por influir culturalmente, como pueden ser los maestros, que tienen, que tienen la posibilidad de influir y de hacer que los chavitos entiendan esto de una forma nueva y distinta. Pero desde luego los que están tomando decisiones ya, a mí me enoja ver que nos digan que la responsabilidad del agua está en que nosotros cerremos o no la llave. Pues desde luego, hoy por hoy, lo mínimo que puedes hacer es pues, cerrarle a la llave mientras está calentando la regadera.
es innegable que eso es importante hacer, pero si todos los que vivimos en el Valle de México ponemos una cubeta mientras está calentando el agua, no vamos a resolver el problema. Claro. La gestión, las decisiones verdaderamente importantes y sustanciales están en el gobierno de la gestión, ¿sí me explico? En esas decisiones de, a ver, vas a hacer un Cutzamala 3, ahora, o sea, no va a haber presupuesto que aguante si no hay un cambio de pensamiento, ¿sí me explico? Obras como el TEO, el túnel emisor Oriente, empezó presupuestada en el sexenio de Calderón en 9,000 millones. Vamos por más de 50. O sea, ha sido la obra más cara, ha ya interferido con 3 administraciones. Y es una gran obra para desalojar otra vez las aguas que nos regala la naturaleza aquí. Y entonces tenemos que entender que debemos de dejar de pelear con el agua. El agua es un elemento que va a estar aquí y que más nos vale incorporarla, recibirla, aprovecharla, en vez de dejarla estando, o sea, echarla al caño y bombearla para sacarla cuando la estamos importando a un costo bestial de la cuenca del Pacífico. ¿Sí me explico? Es como, sí hay que cambiar absolutamente el paradigma. Sí. Sí, aquí tengo que intervenir porque agarré un tema que es como muy repetitivo de los pocos podcasts que llevamos, pero también como en mi cabeza es esta onda de que a mí me desespera muchísimo, me enoja mucho de lo que yo llamo la mentalidad del granito de arena, ¿no? Que a nosotros, a Daniela y a mí, como generación, nos inculcaron esta cosa horrible, esta como amalgama ahí deformada de, sí, recicla la basura y todo va a estar bien. Es como, no. Come on. Sí, 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 es minimizar la responsabilidad de los reales, o sea, de los actores, pues, los que tienen el poder de tomar las decisiones. Y en temas de cambio climático es lo mismo, ¿no? Al final, estos problemas macro con los que nos enfrentamos son problemas de fallos sistémicos. Y los granitos de arena no van a cambiar. Pueden impulsar los cambios, pueden motivar los cambios, pueden inspirar los cambios, pero no viene un cambio sistémico si los tomadores de decisiones no hacen su chamba. No van hacia allá. Sí, no hacen su chamba. Y un tema bien común que tenemos aquí es como cómo hace el sistema capitalista tardío neoliberal financiero, y le podemos decir ¿Cuántos nombres tiene? Sí, o sea, pero que para empezar es un sistema que también lo hemos dicho aquí, que es social, cultural, político, económico. O sea, básicamente ¿a quién y ambiental. Y ambiental. ¿A quién le pides respuestas? Pues al sistema que se encarga de todo. ¿Sabes? Entonces, ¿sabes? De repente ahí me dicen como, ¿pero qué tiene que ver eso con el capitalismo? Todo. Absolutamente todo. Y es justo eso. O sea, nosotros siempre pensamos o nos gusta pensar cómo es que un sistema que ha depredado los recursos, que tiene a la gente segregada, que nos ha separado como población, que ha destruido con las culturas, que ha homogenizado los estados de ánimo, homogenizado los paradigmas, tiene muchísima legitimidad en la población como promedio, ¿no? Y una de las maneras que tienen, bueno, de las muchas maneras que tienen es este tipo de campañas mediáticas en donde el problema está en ti. La semana pasada hablábamos de la mercantilización de los estados de ánimo, en donde en lugar de resolver las presiones que muchas veces son económicas, pero las presiones adaptativas en general del sistema para que los estados de ánimo estén bien y no haya como lo que hay ahora, una pandemia de depresión y ansiedad, en lugar de decir vamos a hacer un cambio sistémico, político, social, cultural, lo que hay es el problema está en ti y entonces tú tienes un desbalance neuroquímico y la solución es que te tomes un chocho, ¿no? En ese caso, en el caso como ambiental es el problema está en ti porque tú eres un consumidor maldito, capitalista que no cuida los recursos y entonces solo va a cambiar si tú cambias tu manera de consumir, ¿no? Y entonces viene el veganismo, el vamos a cuidar el agua, el recicla la basura, separa la que está bien, pero el problema no es ese. Y entonces es como una táctica de dispersión en donde te distraen del verdadero problema, ¿no? Que son ellos. Sí. Y cómo logran relegitimizarse los grupos de poder para continuar ahí. Entonces, ahí hay un tema que, es súper del podcast y es bien interesante. Y luego, bueno, creo que mejor vamos por partes, porque chance les voy a soltar demasiado. Venga, Ro, pero tienes absolutamente toda la razón. Creo que aquí la conclusión es, hay responsabilidades diferenciadas. Desde luego, nosotros tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance como ciudadanos, pero creo que nuestro principal poder, más que cerrarle al agua, que es lo mínimo que podremos hacer,
es ejercer presión sobre nuestras autoridades para ir en la dirección que sabemos que es inevitable ir si queremos conservar la vida como la conocemos, ¿no? A mí, pues sí, no me parece un drama y mucha gente dice, bueno, el planeta finalmente, y es cierto, el planeta seguirá su ritmo y seguirá la vida de otra forma, independientemente de que hayamos humanitos o no, pero en mi escala humana me parece una belleza que existan manglares, que exista la biodiversidad que México tiene y nada me haría más feliz que poderla disfrutar con mis nietos, ¿no? Yo sí quisiera preservar estas bellezas. No, y para mí ese pensamiento evidentemente no es tanto la preocupación por el planeta y los ecosistemas. En el tiempo presente sí. A largo plazo nosotros hemos sido insignificantes digamos que escala. sí, en escala de tiempo, pero el camino, el proceso es lo que es aterrador porque pues es un tipo de selección natural, antinatural. Cada vez más vas alocando los recursos en un grupo de personas más pequeños, más pequeños, más pequeños, y al final lo que pasa es que en ese transcurso el sufrimiento y la escasez y todo lo que pasa, la mayoría de la población es lo que es realmente injusto. Si nos tenemos que extinguir, extingámonos, no hay ningún problema. Pero el proceso para llegar ahí es lo que es realmente injusto. Sí, chafa, chafa, chafa. Y pueden ser muchísimos años pues de vidas que realmente pues no son vidas. Eso es lo que, no el punto final, sino el proceso es lo que preocupa, el cómo haces que ese proceso al que veo difícil cambiar el rumbo radicalmente. La verdad es que me trato de mantener optimista, lo veo difícil, pero al menos hacerlo de una forma consciente, por respeto a todos los humanos y todas las formas de vida que hay, e intentar que ese proceso a donde vayamos a llegar, si es vivir en otros planetas, si es hacer lo que sea, que no sea con pues, mayor desigualdad, sino que tratemos de homogeneizarla en la medida de lo posible. No vamos hacia allá para nada, de todas formas, pero más es eso, las consecuencias son inevitables, pero ¿cómo haces para que al menos sean un poco menos localizadas? Totalmente de acuerdo. Y digo, para que también es muy del podcast, para siempre estar preguntándonos como el por qué y más profundo y de dónde viene, creo que es esta onda que tú dices de aglomerar los recursos en un grupo de personas muy pequeño, es como, a ver, va, pero ¿con qué intención, no? O sea, ¿cuál es el objetivo de estos cuates que quieren apoderarse de todos los recursos? Y a mí me parece que viene de una lógica en donde piensan que el poder, no sé cómo se diga esto en español, que naco, pero que el poder es un zero-sum game. O sea, es decir, si tú tienes más poder, quiere decir que yo tengo menos. Entonces hay una sensación como de acumular, acumular, ganar, 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 porque no hay una mentalidad en donde se permita pensar que el poder no es el poder sí se crea y se destruye, ¿no? No es que solo se transforme o no es que solo se acomode en diferentes partes. No hay 10 puntos de poder y son los únicos que hay. Entonces, si tú tienes 8, yo solo tengo 2, ¿no? Pero yo Entonces, lo que creo es que sobre lo que ejerces el poder es lo que es limitado. sí. Porque si todos nos creemos igual de poderosos, pues está padrísimo, pero solo hay cierto número de sillas de presidentes de países. Esos spots de poder son los que son limitados, ¿no? No el poder, la idea abstracta del poder per se, pero las posiciones o sea, sobre las que pues, puedes ejercer, puedes ser pues, poseedor y luego ejercer el poder es lo que es limitado. Claro, claro. Sí, sí es cierto. Hay tantos Pero escaños en el Congreso y se acabó, ¿no? En el Poder Judicial, digamos. Sí, o sea, está limitado, está pues, limitado a que pues, todo el sistema lo hemos creado porque hay ciertas personas, ciertas posiciones, ciertos roles, que son los que tienen el poder. Y que supuestamente es representativo, pero la crisis actual es que no te ves representado en el Congreso mexicano, ¿no? O sea, No, ¿quién está hablando por mí? claro, y las corporaciones han tomado un papel importantísimo y las corporaciones no representan, o sea, no son unos actores dentro de este sistema democrático, sino son actores externos que pues en los últimos años el sistema les ha dado muchísimo poder. Sí, sí. Pero ahí sí hay una, de cierta forma, no sé si multiplicación, pero una como bifurcación, o sea, una como, ¿cómo decirlo? Como desglose de los llamados como
puestos de toma de decisiones o puestos de poder. O sea, cada vez que existe una corporación nueva, se le otorga un lugar en el sistema y en la sociedad de muchísimo poder. Entonces, o sea, yo creo que más que pensar en cómo dividir los puestos de poder, a lo que voy es que individualmente, porque ni siquiera creo que tenga que ver, bueno, claro que tiene que ver, pero no es como necesariamente exclusivo a la política, sino que individualmente nuestra mentalidad, como nuestro imaginario, digamos, que está mediado por las condiciones sociales propias del capitalismo, es esta sensación de que estoy compitiendo con los demás por todo, ¿sabes? Otra vez, hay 10 puntos de bienestar, 10 puntos de poder, 10 puntos de lo que tú quieras, y entonces, si yo tengo 2 es porque alguien tiene 8, ¿no? Y si Pero yo es parte del sistema, porque si un recurso no es scarce, Ilimitado. perdón, estamos bien pochos. Si un recurso no es limitado, no tiene un valor, ¿no? O no hay por qué, no puedes jugar tanto con, si nadie lo quiere en este sistema capitalista, no tiene un valor. Pero es que Pero es eso, O no se le da un valor. Sí, y regresando al tema del agua, es el problema y un poco ahorita lo que pensábamos del poder que tienen estos actores, etcétera. Creo que hoy por hoy el poder y los recursos que tienen son completamente ficticios. Se los ha dado el sistema porque así lo definimos y así lo creamos. Ujú. Pero hoy por hoy todavía no es un control de los recursos tan reales. O sea, la importancia está en cuántos billions tienes en tu cuenta, etcétera, que al final no existe, eso no existe. Todo el dinero es totalmente ficticio, inventado, nos lo sacamos de la manga y nos funciona para que este sistema siga avanzando. Pero ¿qué pasa cuando ese control y esos recursos ya son recursos de los que sí depende el real, mundo? claro. El mundo no depende del dinero. Exacto. De El las mundo cuentas depende del agua, exacto, el mundo depende del agua, del el mundo oxígeno, depende claro. del oxígeno. Esa es la transición que es súper complicada. sí, perdón, ya prometo que es el último de Braille. Pero, Dan, o sea, nada más creo que es bien importante no caer en esta onda que para mí es una naturalización del sistema en donde pensamos, es que el sistema es así, entonces estamos naturalizando como la condición actual o material actual de las cosas, en el sentido cuando decimos, es que eso ya es una parte de la lógica capitalista, ¿no? Esta onda de pensar que el sistema solo tiene valor a partir de su escasez, porque de ahí viene la oferta y la demanda, ¿no? Pero ¿por qué no nos salimos de esa lógica? ¿Por qué nos han convencido de que ese es el estado natural de las cosas? ¿Por qué Claro, no, totalmente de acuerdo. No digo que no se pueda cambiar. Al revés, lo que se necesita es un cambio sistémico, eso está clarísimo. Pero hoy por hoy la explicación es esa. Claro. Y para mí el cambio sistémico viene desde el cambio de los conceptos. Para mí todo se reduce, y esto ya está muy loco, pero para mí todo se reduce al lenguaje que hablas, y el lenguaje que hablas te crea los conceptos que tienes, que eso a tu vez te crea la manera que tienes de convivir con la realidad. O sea, al final el lenguaje es una tendencia neurótica que lo que quiere es controlar la realidad, y esa es nuestra manera de entendernos con ella. Entonces ahí es donde se me hace bien importante como que no darse por derrotado en esta onda de decir así son las cosas y ya está. ¿Sabes? No, justo es creo que muy importante hablar de las alternativas que para mí y ya puede sonar muy utilitarista y a lo mejor estoy mal, pero bueno, mínimo plantear una es, ¿por qué no damos valor a las cosas en tanto son valiosas en la realidad material, ¿no? Que es esta Claro. onda que el mundo no Pero depende. así fue por muchísimos siglos. Sí, justo. Entonces, Y, y no sé si ubican a Yuval Noah Harari, pero lo explica El de Sapiens, fenomenal, ¿no? El de Sapiens y Homo Deus, no dejen de leer los dos. lo Esta máximo. transición y todo, qué bueno que mencionaste el tema del lenguaje, Ro, porque todo sucede en la colectividad. Nada se vuelve real, nada se vuelve parte de la realidad si no estamos todos de acuerdo en que Claro. ese concepto, en que esto es una mano y todos le vamos a llamar mano, y que estos son los lentes y todos le llamamos lentes. Si no existe este acuerdo que está formalizado por el lenguaje, las cosas no pasan. Y creo que definitivamente el lenguaje es una herramienta importantísima, pero el lenguaje puesto en práctica, y es una dinámica muy curiosa entre la práctica y el lenguaje, porque ¿qué moldea qué? ¿No? El lenguaje moldea la conducta o la conducta moldea el lenguaje, ¿no? Es un ir y venir que pues, no tengo idea cómo empezó el huevo o la gallina que fue primero, pero hoy hay muchos cambios sociales. Yo, por ejemplo, lo veo con el tema de género, que el lenguaje es súper importante.
¿qué modifica qué? El que nos comportemos diferente va a hacer que querramos expresarnos de forma diferente o el que te acostumbres a que esto tiene otro nombre, en tu cabeza cambia ese concepto y te hace sentir de forma diferente, comportarte de forma diferente. Lo mismo con temas ambientales, ¿no? Tener ese valor, nombres para las cosas, términos claros, va a hacer que cambiemos las conductas o al revés, ¿no? Hay que cambiar primero las conductas para moldear el lenguaje y que recircule. La verdad es que no tengo la respuesta, creo que puede ser un poco de los dos, pero definitivamente es algo muy importante y regresamos a que tiene que haber información, ¿no? La información tiene que fluir, tiene que haber información de calidad y tiene que estar viniendo de autoridades, no solo por ser las autoridades aquí, la verdad es que al menos yo no siento que el gobierno sea como autoridad moral, intelectual en muchas cosas, pero al final sí tienen el alcance al mayor número de personas. Si lo que necesitas es informar a las masas, sí necesitas esta herramienta que es el gobierno. No sin juicios morales, lo que nos parezca, no nos parezca, pero justo los actores primordiales son los que tienen la capacidad de que el flujo de información, sí, de incidir y que el flujo de información llegue al mayor número de personas, porque si no los cambios no pasan. Justo necesitas que todos empiecen a hacer estos cambios, sean en lenguaje, sea en los comportamientos, sean en la conciencia. Pero si estos actores no se suben al barco, al tren, al transporte que quieran, no, pues nada va a pasar. Por Sí. supuesto, por supuesto. Y la verdad es una pena ver cómo, bueno, ya no vamos a llegar a esa conversación tan recurrente a últimas fechas de estamos echando para atrás muchos años de avance en la sociedad mexicana, de ir cuando menos en el uso de las energías en un sentido que parecía un poco más compatible con esto de que pues estamos, digamos, no podemos construir sobre un aprovechamiento tan extractivista de los recursos, ¿sí me explico? Hay que pensar ya en unos nuevos modelos y sí, nos surge, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, bueno, podemos hacer por nuestra cuenta miles de cosas y yo estoy segura que además estamos rodeados a nivel muy individual de súper buenos ejemplos y de cantidades de gentes que tienen iniciativas valiosísimas, deseos valiosísimos, pero si los tomadores de decisión y el gobierno no hace la chamba, de nada va a servir la bola de voluntades queriendo ir en otro sentido, ¿no? Claro. Y creo que aquí es una pregunta que, digo, nunca, no diría que fui activista, pero tuve años de estar como en un ambiente en el que la juventud se juntaba para ver cómo empujamos estas cosas y esa pregunta de cómo me involucro y cómo hago que la rueda gire. Sí. Y cómo influyo en la dirección y cómo es bien complicado. La verdad es que no. Y sobre todo porque en México el ambiente político es muy particular. Creo que en Latinoamérica tenemos graves problemas, sobre todo de continuidad. Y la política es totalmente miope y no se ve más allá. Es mi periodo y mi periodo y mi periodo. Nada tiene continuidad. Si lo hizo la administración pasada, es una mierda, pero yo le cambio el nombre, le muevo 3 cosas y sí, el lugar de entender que es un país que existe antes y después que ellos, este es mi sexenio, este es mi periodo y yo hago y deshago como me plazca, sin tener esos ejes transversales, esas prioridades, que no es que sean prioridades de una agenda política, es que son las prioridades de la realidad. De la vida, sí. De la vida. Y no hay esta sensatez de decir, ¿no? Un poco... Va a haber vida después de mi administración, ¿no? Sí, claro, México sigue después, o sea, no soy yo la cumbre de la existencia del país y después de mí no existe nada. Entre eso y la distorsión de que pues, al final los funcionarios públicos están en función del pueblo, ¿no? Que nuestro querido Mujica lo decía muy bien, somos servidores del pueblo y estamos para eso, esa es nuestra función. Este poder que nos dan, otra vez, tiene muchísima responsabilidad y lo están usando como buenos seres humanos, buenos, malos seres humanos, al revés, toda esta responsabilidad, más bien todo este poder, no lo ejercen con responsabilidad, lo ejercen con ambición, con todo esto, que es lo más humano que existe, tristemente, pero cuando estás en esas posiciones, pues te llevas al traste a todos los demás.
Así Creo que es. hay un punto bueno aquí para que aterricemos tantito, ya después nos volveremos a ir. Es así como montaña rusa, pero por ejemplo, tú en el fondo, ¿cómo sientes los cambios de administración? Híjole, Ro. Siempre generan como una mucha especulación y mucha incertidumbre y mucha inquietud como en el sector ambiental, como en todos los sectores, los cambios de gobierno, ¿no? A mí me da gusto, aunque también me deja cierta amargura pensar que yo viví en la época, el sexenio donde empezó la verdadera alternancia en México. O sea, nos tocó ver ganar a Fox con una gran esperanza de que este país fuera distinto finalmente, después de los 70 años del PRI, bla, 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 y bla, 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 ¿no? Y luego dijimos, bueno, pues tal vez Fox no, pero no sé qué, volvió el PRI. Y bueno, no quiero que esta conversación llegue al tema de que si la 4T o no la 4T, pero creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos en México vemos, y esa es mi percepción muy personal, no estoy hablando a nombre, digamos, de mi organización, pero creo que sí hablo en nombre de muchos mexicanos, de decir, qué pena pensar que da igual que es que disque ideología de los partidos políticos, la verdad de las cosas es que el control del poder se ha ejercido sobre las mismas bases, que era lo que decía Dani hace un momento. Me interesa mi agenda de mis 6 años, de buscar hueso, de consolidarme en el poder, pero realmente no se ha sentido, digamos, como ciudadanos creo que nos han quedado a deber muchísimo. Y da mucha pena ver que la esperanza que con la que llega cada administración ha sido defraudada una y otra vez, ¿no? Sí, ahí hay un tema súper interesante, no sé si meterme o no, pero en el completo y absoluto vacío ideológico de la política que yo veo en México y que no sé si estoy hablando aguado, pero siento que podríamos extrapolar básicamente al mundo. ¿Sabe? Esta idea, después de la Guerra Fría o del mundo bipolar, se terminó la ideología. O sea, realmente ya no hay bases ideológicas en la política. Lo que hay es un pragmatismo brutal Cacho, en sí. donde te pones una armadura ideológica o un disfraz ideológico dependiendo de lo que pienses que quiere el electorado, ¿no? Como en un concepto completo. Y más allá de eso no llega. Entonces lo que hay es un pragmatismo puro. Y creo que uno de los ejemplos más claros en este sentido es ver al PAN haciendo coalición con el PRD, ¿no? O a un partido, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero un partido como del Frente Nacional por la Familia, haciendo coalición con Morena, ¿no? O priistas en Morena y panistas en el PRD. O sea, ya es ¿Qué una cosa así principios? como... Exacto, ¿qué es eso? ¿No? Sí, no hay, en realidad hay un vacío ideológico tremendo en la política. Sí. Pero creo que, y volviendo al tema de los recursos, con todo este desastre político, sí hay muchos países que, al menos en tema de gestión de recursos, no han dejado que las ideologías permeen una u otra cosa. Digo, por supuesto, nuestro vecino Estados Unidos lo ha hecho fatal porque pues los recursos evidentemente tienen un valor súper importante para el sistema capitalista y cualquier cosa que, que le quite poder sobre esos recursos, pues lo etiquetamos así, así, de esta ideología de la otra, dile comunista lo que quieras para que cree un rechazo, pero, pero sí hay países que creo que han hecho la gestión de los recursos Mucho más y responsablemente. sí, mucho más responsable. Digo, son países, pues países, yo les digo Disneylandia, porque pues, son países de poblaciones súper chiquitas, con condiciones, pues muy difíciles en cuanto a clima, pero tú ves los proyectos sobre todo en temas de energías renovables, en países como Dinamarca, como Noruega. Es una gestión realmente espectacular que no tampoco requirió de Rocket science. un milagro. Fue la decisión de vamos a hacer esto bien, independientemente de quién esté sentado, en donde esté sentado. Y lo importante es asegurar, o sea, tener que todo mundo tenga acceso a lo mínimo y la seguridad energética que es primario. Fundamental. Y partiendo Viabilidad, de eso, claro. sí, partiendo de eso y
En un curso que tomé me tocó un caso de estudio, una comparación entre pues el caso de Dinamarca y México. Justo era en la época de la reforma energética y decir como Dinamarca tomó la decisión de explotar sus fuentes renovables de energía hace como 60, 70 años. Y ha sido una inversión desde entonces. Y se sentaron y dijeron, esto no va a ser de un día para otro, es la inversión en infraestructura, la inversión en cambio de regulaciones, o sea, todo lo que hay que construir para que esto funcione va a tomar mucho tiempo. Pero Empezamos hoy. pero empezamos hoy. Sí, claro. Y la diferencia entre esas continuidades, y por supuesto que, digo, hasta donde conozco no es un país muy polarizado en cuanto a opiniones políticas, es una población bastante homogénea, pero sí no ha importado en esos 60, 70 años, no ha llegado uno y le ha cambiado el color al logo de esto, ni ahora pongan todas las turbinas de verde o de rojo, ahora quítenme esto, porque sí hay, yo creo que sí hay formas menos distorsionadas de la política, sí hay naciones que han logrado mucho mejor manejo de sus recursos naturales. Por ejemplo, Costa Rica, que digo, es un país bastante nuevo, pero es un país latino, la verdad es que pues, tiene una política mucho más enfocada a la gestión de recursos. Sí creo que es posible. Nosotros no sé si ya se nos fue el tren, no sé si ya es un poco tarde, ¿Y sabes? para hacer... Porque en ese sentido, por ejemplo, entiendo que la reflexión de Costa Rica era el país hace 30 años que tenía la segunda tasa de deforestación mayor de América Latina, después de Haití. Era un país súper empobrecido, pero tuvieron la visión como país de decir que queremos ser un país verde y queremos que en este país se valore más una tortuga que una vaca. Porque claro, como en México el tema de agropecuario era el tema que había dado pues, al traste con los recursos forestales que son tan ricos en Costa Rica. Pero yo creo que eso, Dani, lo que decías, bueno, es una población chica como todos los países nórdicos, Sí, sí, sí. relativamente chica, con una serie de condiciones en donde es más posible, digamos, hacer que la sociedad acuerde y tenga una visión compartida de qué queremos hacer de este país. Queremos seguir siendo un país que deforesta o que nos vamos a distinguir por el ecoturismo y por ser... Claro, pero existió la voluntad. Estoy de Eso. acuerdo que hay ciertos factores que lo hicieron más, pues más ameno, menos complejo. Definitivamente es un país Disneylandia, comparado en muchas cosas de la complejidad, desde geográfica, la población, la historia, lo que me digas. Pero la voluntad está, Sí. la voluntad existe. ¿Y de dónde viene? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, No porque yo sé, digo, ¿de dónde viene no eso? sé. O sea, creo que parte, mira, ahorita que te oía decía, perfecto, estos países tienen una gestión de sus recursos desde luego ejemplar y envidiable. ¿De dónde viene eso? De una población que es educada en la mayoría de los casos. ¿Por qué no permite Noruega que llegue un presidente de izquierda, derecha, o me da igual, y se lleven al traste su viabilidad como sociedad, su futuro, ¿no? ¿Por qué? No lo permiten porque saben lo que está en juego y es gente que entiende y que puede exigir y que sabe cuáles son sus derechos y que se atreve, ¿no? Aquí Y es un... otra cosa, sí, aquí no, todo lo contrario. Y otra cosa que creo que es muy importante en esas sociedades, sobre todo las sociedades nórdicas, es la verdadera igualdad tiene un valor real en la sociedad. La gente Sí. quiere que exista esa igualdad. Y se pone en la camiseta. Y o sea, cualquier situación que los despegue de ese ideal de que de verdad todos somos iguales y todos merecemos lo mismo, es rechazado. Y, y es algo, digo, que es un beneficio que, bueno, eso es un ideal que creo que permea en muchísimas cosas, pero es algo que aquí no tenemos. Aquí, con tal de llegar a la cima, me jodo a los que me tenga que joder porque mejor hacerla Claro. pisoteando a todos que no hacerla. Y de que se lo chingue mi vecino, aquello, pues, Exacto, ¿no? exacto. Que es algo que creo que es un factor común, que sí en muchas cosas, digo, en gestión de recursos y etcétera, pero es algo muy impresionante. Aquí no tenemos ni siquiera es un rollo de empatía, sino es por, o sea, por default, allá la igualdad es la base. Y ya lo que se logra después y lo que no, pero es algo que aquí pues,
Sí. Mucho viene de cómo nos constituimos como país, de que siempre fuimos... Nuestra historia. Siempre ha habido pues, muchas complicaciones. Siempre ha sido una población muy heterogénea. Y no solo el ser heterogénea, sino el haber sido heterogénea ha traído problemas, porque el ser heterogénea no debería de tener por definición ningún problema, pero siempre fue un problema. Siempre hubo diferenciaciones, por una u otra razón. Uh-huh. Y pues o sea, esa falta de esa conciencia de que querer lo mejor para la mayoría es lo que pues al final frena muchísimas de las iniciativas que realmente podrían tener un beneficio, porque al final a los que hay que quitarle parte son a los que están tomando la decisión, pues no lo van a hacer. Claro. En muchas de las situaciones. Claro. Rápido. El primer podcast que hicimos fue de la estética y las categorías raciales, y creo que naturalmente sí hay un problema en tener una sociedad heterogénea o megadiversa, porque como sociedad occidental, el occidental basa toda su identidad desde épocas del inicio del cristianismo y probablemente desde antes, en un gran otro, ¿no? En plantearse un enemigo. Y de ahí viene, y que después viene la caída del sujeto moderno, pero de ahí viene la construcción del sujeto moderno. Y creo que muchas de las cosas con las que estamos peleando ahorita es con la modernidad. Entonces, la construcción del sujeto moderno viene siempre de hay un gran otro al que tenemos que destruir. Claro, que ¿no? nos amenaza, que nos... Sí. Exacto, y que no forma parte de nosotros porque Dios no lo hizo a su semejanza. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, los gringos usan mucho la palabra blanco, ¿no? Y en México como que hemos adoptado ese concepto. Pero el blanco no significa nada en términos fenotípicos, ¿sabes? Hubo una época en la que en Estados Unidos los irlandeses no eran blancos, ¿no? Es así como de, ¿qué? Entonces, creo que sí hay un problema en tener una sociedad heterogénea por cómo estamos constituidos, siendo que somos un país de raíces occidentales, sobre todo culturalmente y socialmente y políticamente, porque realmente, aunque hay una cierta presencia ahí, las culturas prehispánicas fueron aplastadas, o sea, no hay como tanto en nuestro imaginario de prehispánico, en realidad es que somos muy occidentales, pero también pienso que aunque nos pueda parecer muy obvio a nosotros de sí, claro, tiene mucho que ver con nuestra historia, creo que lo decimos, pero no lo incorporamos. O sea, todavía no hay una conciencia histórica de lo que es como identidad del mexicano. El mexicano tiene un problema de identidad bien fuerte, que no se identifica como prehispánico, o sea, como aborigen, pero no se identifica como español, pero no se identifica como blanco, pero no se identifica como moreno, pero no. Entonces no hay una identidad nacional. Y eso viene como desde la independencia. O sea, no había una visión de independencia unificada. Era así de, ¿y por qué no traemos al de regreso? Y unos pensaban Y esto. porque Fernando VII hizo no sé qué, pero en realidad ni sabíamos que queríamos ser mexicanos. Exacto, y creo que también de ahí viene un poco la descontinuidad de los proyectos políticos. No hay una visión de Estado-Nación, o sea, todos los Estados-Naciones que tuvieron, digamos, su auge, el concepto de Estado-Nación en el siglo XIX y a principios del siglo XX, tenían una como unificación muy fuerte, que de repente los llevó a cosas horribles como el fascismo, pero ese sentimiento de unión no existe en la sociedad mexicana, pero que no exista no quiere decir que no existe el fantasma, digamos, porque como sociedad occidental tenemos esta necesidad de encontrar como al gran otro, y nosotros como mexicanos nunca lo hemos tenido. No es el blanco, no es el moreno, no es el gringo, no es el europeo, ¿sabes? O sea, ni siquiera nos hemos concentrado en decir, ok, ¿por qué no odiamos todos los españoles? Y no digo que sea productivo, pero a mí me parece impactante que no existe esta como construcción del opresor, ¿no? Así como los gringos sí la tenían, que ellos mismos eran ingleses, pero la tenían como contra los ingleses, ¿no? O como... O contra el comunismo. Sí, o como los indios con los ingleses. O sea, los... Básicamente somos un huevo tibio. Ándale. Literal. Oigan, yo me voy a tener que ir en breve porque tengo que regresar a trabajar. Esto está muy Perdón. interesante, pero ya me están llegando Demasiados... mensajes que dónde estoy. Pero creo que está bueno, Dan, cuando te tengas que ir te vas, y creo que también está bien para que cerremos con Tere otra vez con temas un poco más concretos de su chamba, ¿no? Porque Claro, ya es no la nos naturaleza, desviamos. pero Sí, no. es la naturaleza. Y al final creo que este ejercicio, el punto es mejorar la calidad de la conversación. Es súper importante. Y una vez regresando a todos estos temas culturales, mientras más
O sea, la calidad de la conversación es un reflejo de toda la educación, de toda la conciencia, de toda la disposición y apertura que hay en una sociedad. Entonces, pues sí, invitar a todos a cuestionarse, a permitirse cambiar de opinión, a informarse y a ejercer el ejercicio, no sé si se diga así, pero bueno, ejercer pues el diálogo, platicar, siempre tómense un rato de hablar con alguien, un ser humano de carne y hueso, aunque sea por, por Zoom en Por estos, Zoom. en estos momentos, pero realmente creo que es parte del cambio interno, no el granito de arena, pero del cambio interno de nosotros, es esa apertura Sí. Y a al mí diálogo. me ha encantado platicar con ustedes porque creo que todo este debraye y que hayamos llegado a estos temas que aparentemente son inconexos y nos desviamos del camino, no es cierto, no nos desviamos. La gestión del agua tiene que ver con todas esas cosas y más que no nos va a dar tiempo en una charla de tener, pero me encanta que chavos como ustedes se interesen, se apasionen, se cuestionen y a veces me da risa escuchar a ustedes decir, nosotros los jóvenes creemos que fuimos educados con esto de nuestro granito de arena, gente de mi generación, y tengo 56, igualito. En muchos sentidos me identifico, digo, ¿cómo que nosotros los jóvenes? Sí. A mí me tocó idéntico, no hay diferencia entre ustedes y nosotros en ese sentido. Entonces creo que es momento urgente de que todos cambiemos la conversación, repensemos estos temas y creo que situaciones como esta del COVID nos va a tocar profundamente de unas formas que todavía no nos imaginamos y yo espero que de esto salgamos cambiados y buscando un mundo más equitativo. Nos urge, nos urge. Pues si quieres vamos cerrando, no sé si nos quieras dejar algo que podamos buscar, cuáles son los últimos proyectos, si tienes algún manual o algo así que sirva, seguro tienes para alumnos, pero que sirva para universitarios como yo o para gente que ya no estudie, que puedan leer, educarse y pues no quitar el dedo del renglón, ¿no? Que creo que va a terminar siendo el nombre de este capítulo. Creo que el mensaje más importante que hemos podido dar en esta plática es la lucha es política. O sea, si quieren cambiar, no quiten el dedo del renglón en la política. Entonces, pues por ejemplo, proyectos como el de tu fondo que tiene que ver con cómo comunicas, ¿no? A la población que hay una necesidad de cambio. O sea, una vez que lo comunicas, pues acercarnos a esos tipos de recursos que ya existen y una vez que yo estoy informado de los cambios que se necesitan, pues exigirlos, ¿no? Exacto, Y no exacto. exigir la cubetita de agua en la regadera, ¿no? Necesitamos Exacto, cambios. eso ponla, evidentemente ponla, pero eso no va a resolver el problema, ¿no? O sea, el uso del agua doméstico es del 5%. Pues nada, como mensaje final, Ro, a mí me encantaría decirles que, bueno, que visiten, desarrollamos un recurso que yo creo que está padrísimo, un juguetazo, es app.agua.org.mx. Es una aplicación que te lleva a tu cuenca, porque la realidad del problema del agua se concretiza, digamos, en el territorio. Y el territorio va por cuencas. Cuencas literalmente es donde el territorio cacha el agua. Y ahí hace una dinámica natural muy particular que ha sido alterada por el uso social del agua. Y lo que queremos es que la gente entienda que el problema del agua no tiene nada que ver, como mencionábamos hace un rato, la bronca de los de Chiapas con la del Distrito Federal y de La Paz y de Chihuahua. La realidad del agua se da por cuencas. México tiene 396 cuencas hidrográficas y son, digamos, la unidad territorial en donde nos gusta que la gente se identifique y que comprenda el entorno, ¿no? Y lo que queremos, esta construcción de esta app, lo que tiene de muy padre es que es la visión colectiva de la gente sobre el agua en su territorio. Entonces, ahí puedes consultar información y publicar información. Así es que los invito a que nos sumemos. Realmente creo que como nuestra apuesta es que la ciudadanía cada vez se empodere más y haga presión sobre las autoridades para que exista rendición de cuentas y que conjuntamente con responsabilidades diferenciadas, todo mundo pongamos de nuestra parte para tener una relación más sustentable y duradera con este recurso vital que es el agua. Buenísimo. Gracias. Rápido, ahí sí hay algo de urbanismo. Cuando tú Claro. tienes a la gente que se identifique con, a ver, ¿de qué comunidad formas parte? Si por nombre, si por delegación, si no, por donde está el agua, ¿no? Exacto, por Cuenca, por Cuenca. Eso es justo como va por ahí. Pero bueno, nos despedimos. Gracias, Ro. Gracias por venir.
Y ya Gustazo. como buen rojo que soy, así, la lucha es política, amigos. Sí lo es, mi Ro. Me encantó estar contigo platicando este rato. Un gustazo, y seguiremos en contacto. Seguro que sí.